¿Sabías que Rick Wakeman colaboró con muchas bandas que no eran Yes? Antes de convertirse en el mago de los teclados, Wakeman ya había dejado su huella en muchos álbumes de la escena británica y mundial. Del folk al glam rock, del rock pesado a lo sinfónico. Así de camaleónico era Rick Wakeman. Quizá no lo sabías, pero el piano luminoso en Life on Mars no lo tocó Bowie, sino él. Y el sintetizador furioso en Sabra Cadabra también fue suyo. Y ese piano celestial en Morning Has Broken de Cat Stevens, sí, también era Rick Wakeman. Mucho antes de Yes, Wakeman era uno de los músicos de sesión más buscados de Inglaterra. Hoy repasamos las 10 veces que Rick Wakeman brilló fuera de Yes. Esas colaboraciones que ayudaron a cambiar el sonido del rock. Número 1. David Bowie, Space Oddity, 1969. Por apenas 9 libras esterlinas, Rick Wakeman fue convocado a tocar el melotron en la icónica Space Oddity, grabada en los Trident Studios de Londres en junio de 1969, justo antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Fue Tony Visconti quien lo recomendó, y aunque ni él ni el productor dominaban del todo aquel instrumento, Wakeman resolvió la sesión en apenas 2 tomas tras escuchar una sola vez el demo. Años después, recordaría que fue la primera ocasión en que sintió que estaba participando en algo realmente especial. Ese colchón de melotron, a medio camino entre ciencia ficción y melancolía, acompaña el viaje del Major Tom y transformó la canción en un clásico instantáneo. Incluso Bowie insistió en lanzarla en estéreo cuando nadie lo hacía, convencido de que ese sonido debía expandirse como un verdadero viaje espacial. Número 2. Elton John, Madman Across the World, 1971. Imagina ser un tecladista virtuoso y llames a otro tecladista porque crees que contigo no es suficiente. Bien, eso pasó con Elton John, que llamó a Rick Wakeman para tocar el órgano Hammond en 3 canciones clave del álbum: Madman Across the Water, Razorface, Rotten Peaches y el tema que da nombre al disco. Ese toque cálido y potente enriqueció profundamente la atmósfera de esas composiciones. ¿Y tú, sabías de esta unión de estos grandes virtuosos del piano? Déjamelo saber en los comentarios. Número 3. Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, 1973. Ya les había contado esa historia. En Sabra Cadabra aparece Wakeman con los sintetizadores que chocan y dialogan con los riffs de Tony Iommi. Una alianza inesperada entre progresivo y metal que amplió los horizontes de Sabbath. Su participación fue un favor de amistad hacia Ozzy y compañía, mostrando que la escena rockera británica estaba más interconectada de lo que se suele pensar. Si quieres ver la historia completa, te dejo aquí el link arriba. Número 4. Getting On, 1971. Mark Bolan necesitaba un pianista para añadir unos glissandos a Getting On. Wakeman aceptó porque literalmente necesitaba pagar el alquiler de esa semana. La historia cuenta que se lo encontró en Oxford Street y Bolan le ofreció la sesión en el acto. Wakeman incluso comentó que el tema no necesitaba piano, pero Tony Visconti nuevamente le sugirió que al menos hiciera un gliss. Bolan lo convenció con el tema de la renta, ya que si no aceptaba literalmente lo iban a desalojar. Así que Wakeman no lo dudó más. Tocó la parte en una sola toma, recibió apenas 9 libras y su aporte quedó inmortalizado en uno de los mayores signos del glam rock. Increíble, ¿no? ¿Y ustedes creen que Wakeman aún reciba regalías por este hit? Número 5. Cat Stevens, Morning Has Broken, 1971. Morning Has Broken era originalmente un himno religioso inglés de 1931, cantado en iglesias y escuelas. Cuando Cat Stevens decidió grabarlo en 1971, escuchó a Rick Wakeman improvisar al piano, un pasaje barroco que más tarde formaría parte de su disco, The Six Wives of Henry VIII. Stevens quedó fascinado y le pidió que crease algo similar para abrir y cerrar la canción. Wakeman adaptó ese estilo y compuso los arpegios brillantes y casi celestiales que transformaron un canto sencillo en un éxito pop universal. Aunque en un inicio no lo acreditaron ni le pagaron, años después Cat Stevens pidió disculpas y reconoció que la participación de Rick Wakeman fue lo que hizo inmortal la canción.
Número 6. Lou Reed, 1972. Cuando Reed dejó atrás a The Velvet Underground y se lanzó en solitario, buscó músicos británicos para su primer álbum. Entre ellos estaba Wakeman, que aportó teclado en varias canciones, dando un toque elegante y casi glam a temas que aún sonaban crudos. Aunque el álbum pasó algo desapercibido frente a lo que vendría después con Transformer, muestra cómo incluso Reed recurrió al talento de Wakeman en un momento clave de transición. Número 7. Tucker Zimmerman, Red Wind, 1969. A diferencia de Bowie, probablemente no conozcas a Tucker Zimmerman, pero después de saber que Rick Wakeman grabó órgano y piano en el único sencillo de este cantautor estadounidense, de seguro querrás ir a escuchar esta canción. La canción Red Wind pasó casi desapercibida, pero es una de las joyas ocultas donde ya se intuía su capacidad para darle dramatismo a un tema aparentemente sencillo. Aunque nadie lo sabía, entonces Wakeman estaba entrenando el estilo que luego marcaría a toda una generación de músicos. Número 8. Strokes, 1970 y 1971. Antes de Yes, Wakeman fue parte de los Strokes, una banda de folk rock británico. En su álbum, From the Witchwood, ya brillaba con un teclado barroco y pastoral que anticipaba al futuro genio. También grabó en su álbum Dragonfly, donde su piano aportó dramatismo al sonido progresivo de la banda. En apenas un par de años, pasó de acompañar canciones folk a convertirse en uno de los músicos de sesión más solicitados de Inglaterra. Sin embargo, Wakeman decidió dejar el grupo para finalmente unirse a Yes y debutar a lo grande con Fragile, donde empezó su leyenda como el mago de los teclados. Número 9. All Stewart, Orange, 1972. En plena era del folk narrativo, Wakeman aportó su piano a Stewart, vistiendo sus canciones como si fueran relatos medievales. No era un simple acompañamiento, sino un toque de sofisticación que elevaba las letras hacia lo épico. Su relación con Stewart se mantuvo viva y volverían a coincidir en su siguiente álbum, Past, Present and Future. Número 10. David Bowie, Hunky Dory, 1971. Wakeman nuevamente vuelve a trabajar con Bowie, y esta participación es crucial, ya que fue apenas meses antes de que se uniera a Yes. El clímax de sus colaboraciones llegó con este álbum. En Heaven Hall, Bowie mostró a Wakeman demos de Life on Mars, Changes y Oh, You Pretty Things, que el tecladista describió como la mejor selección de canciones que escuché en una sola noche. En el estudio, Bowie buscaba dramatismo y grandeza, y Wakeman se lo dio con un piano lírico y barroco, que transformó esas piezas en auténticos himnos. Su aporte fue tan decisivo que Bowie incluso le propuso unirse a los Spiders from Mars, pero Wakeman rechazó la oferta y eligió unirse oficialmente a Yes. Aún así, dejó en esas canciones una huella inmortal. Más allá de sus colaboraciones, Wakeman construyó una discografía monumental. Obras conceptuales como The Six Wives of Henry VIII de 1973, o Journey to the Center of the Earth de 1974, o King Arthur de 1975, lo consolidaron como arquitecto del rock sinfónico. También brilló en soundtracks, Lisztomania de 1975, la delirante película de Ken Russell sobre Franz Liszt, y Criminal Records de 1977, un thriller policial británico cargado de tensión musical. Y ya en el siglo XXI, sorprendió con Piano Portraits en 2017, donde hizo covers a The Beatles, Led Zeppelin, David Bowie y hasta Yes, demostrando que su piano podía volver íntimo lo que alguna vez fue épico. Imagina, sin Wakeman, Morning Has Broken no tendría ese aire sagrado. Sin él, Life on Mars no sonaría como un musical cósmico, y Black Sabbath quizá nunca habría coqueteado con los teclados. Wakeman fue un héroe invisible de los 70s, un alquimista que transformaba cada canción que tocaba.
y cuya influencia se percibe incluso donde no se le nombra. Así que, cuando escuches un piano que se te clava en la piel en un clásico de los 70, sospecha que probablemente sean las manos de Rick Wakeman. Porque en el rock, a veces los genios no están en la portada, ni en los créditos, sino entre las notas. Y si quieres descubrir más colaboraciones inesperadas que cambiaron la música, dale un vistazo a mis otros trabajos y suscríbete porque vienen más historias. Cuídate y nos vemos.